Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, es un gusto enorme para mí poder estar de nuevo frente a ustedes para la consideración de un importante tema bíblico. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que se denominan los falsos cristos. Eh, Falsos cristos que en definitiva no solamente estamos hablando de los que suplantaron el lugar del Mesías, sino también aquellos predicadores, pastores o líderes que predican un falso Cristo. Por último, recordar que al fin de los tiempos, en el último siglo, va a haber un falso Cristo, el anticristo en particular. Entonces, reconocer las señales de esos falsos cristos, de esos falsos pastores y por ende el anticristo. Es evidente que la idea es engañar, es hacerse pasar por eh, y una persona que simula, que hace una caricatura, que hace una imitación, se esfuerza, un ser superior se esfuerza por parecer lo que no es. Está en nosotros. ¿Cuál es la clave? La clave es, obviamente, nuestra justicia en nuestros ojos, nuestra misericordia en nuestros ojos, nuestra emuná, nuestra fidelidad, que nos va a permitir ver en la palabra de Dios, a través de la oración y de nuestro ministerio, eh, entender este tema. ¿Quién predica esos falsos cristos? ¿Quién está generando el clima adecuado para que esos cristos sean creíbles? Haciendo un poco de reconto histórico, estos falsos cristos empezaron en el primer siglo, hace 2000 años atrás. Empezaron porque justamente tenían que confundir al Cristo. De hecho, ustedes se dan cuenta que en la historia seglar de lo que sucedió con Yeshua, vemos que la mayor parte del pueblo no lo esperaba a Yeshua. La mayor parte del pueblo no lo reconoció. La mayor parte del sacerdocio no lo reconoció. La mayor parte del gobierno, los jueces, los políticos, los reyes, no lo reconocieron. Y en parte tuvo que ver con el sembrado de falsos cristos. Si uno va a la historia de Flavio Josefo, va a notar, entre otras historias de la época, va a notar que estaban sembrados los falsos cristos, los que se decían ser Mesías y arrastraban. Y es como nos contaron nosotros de niño el cuento del lobo. Miente, miente, que al final vas a desprestigiar la causa de la verdad. Nadie va a creer cuando realmente suceda que venga el Cristo. Y bueno, eh, en algo tuvo que ver esto de los falsos cristos en el no reconocimiento masivo de nuestro gran Adón Yeshua. O sea que este es un tema antiguo. Entonces tenemos personas que predican un falso Cristo, religiones que predican un falso Cristo. Están los falsos cristos en sí mismos, que directamente se mencionan a sí mismos como Mesías, como salvadores. Y después va a rematar los tiempos con un anticristo o un ser poderoso que va a tener un rol significativo cuando se desencadenen los elementos finales en el último siglo. ¿Mm? Muy bien, así que bueno, este tema es apasionante. Lo voy a circunscribir a 6 o 7 textos, 8 como máximo, no porque si no el video se hace tremendamente pesado y son pocas las personas que se animan a abordarlo. Entonces, siendo más resumidos, sucintos, al punto, sin irme por las ramas, cosa que a mí me gusta mucho, explayarme en temas como estos, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo de mantenerme dentro de ciertos parámetros bíblicos escasos. Quisiera empezar con una mención de lo que Dios opina con respecto a los falsos profetas, a los líderes, a los pastores, a los maestros, que en el primer siglo y hoy en el último siglo están predicando un falso mensaje y un falso Cristo. Para eso, por favor, pare el video las veces que sea necesario, búsquese el ejemplar de su Biblia, si es en papel todavía mejor, y vamos a leer juntos. Vamos a ir a los profetas y voy a ir a Jeremías 23, perdón.
Jeremías 23, un texto maravilloso, donde Jehová está hablando en primera persona, y habla en primera persona y dice lo siguiente. Vamos a leer desde Jeremías 23, 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vemos que su palabra es como fuego. El fuego purifica, limpia, destruye, reconstruye, permite reconstruir cosas que están mal construidas. ¿No es mi palabra como fuego? El fuego purificaba la plata, purificaba el oro, quemaba la hojarasca, la paja. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjese, esta es mi palabra, o sea que los que hablen mi palabra van a tener algo de esto, de fuego y de martillo que quebranta la piedra. O sea, claro como el agua. Vamos al 30. Dice, por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Fíjense, profetas que hurtan las palabras. Es como decir, personas que repiten. O sea, hurtan las palabras de cada uno, de su más cercano. Y es decir que esto lo vemos, la degradación de la doctrina generacional, ¿no? Desde la doctrina pura en la época de los apóstoles hasta hoy ha quedado en las religiones una doctrina desastrosa, han ido hurtando las palabras de otros líderes y por último un teléfono descompuesto llega donde uno lee la Biblia por primera vez completa y se da cuenta de los desvíos enormes que ha tenido la cultura humana en estos 20 siglos. Entonces acá dice que va a haber líderes que hurtan sus palabras, le roban las palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. Y ahora remata, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Jehová me ha dicho, Dios puso en mi corazón que les diga. Lo van a escuchar en muchísimos profetas, en muchísimos pastores, muchísimos líderes. He aquí que estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Entonces, endulzar las lenguas quiere decir decirle a las personas lo que ellos quieren escuchar. Y no decirle lo que no quieren escuchar y que Dios quiere que se sepa. Entonces, ahí tenemos ya una clave de un líder verdadero y un líder falso. De un pastor verdadero, de un pastor falso. De un siervo verdadero, de un siervo falso. El mensaje de Jehová a la humanidad no es político, no es dulce. Por eso Dios dice que no endulcemos las palabras, porque si Él las hace ácidas, si las hace penetrantes, si las hace como fuego, si las hace como martillo, nosotros no podemos endulzarlas. Y después sigue hablando de que sueñan cosas, imaginan, ponen palabras que son suyas y ahí distorsionamos todo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Hay que cuidarse mucho, ¿no? Me lo digo a mí mismo también como predicador, ¿no? Como siervo. Perfecto, entonces ya pusimos un contexto. De esto podríamos mostrar 10, 15 o más textos que dicen lo mismo, parecido, el mismo concepto. O sea, en todos los profetas, ellos no endulzaban las palabras, por eso a veces los mataban, los perseguían. Pero hoy el enemigo prepara las cosas de manera que cuando uno dice una cosa dura de parte de Jehová, leyendo su palabra, dicen que a uno le falta amor, o que uno es un legalista. Se defiende la contracultura religiosa, la religiosidad se defiende. Dice, no, a usted le falta amor. Amor, le estás diciendo lo que dice Yeshua, o lo que dice Jehová, lo que dice un profeta hablando por Jehová. Entonces, endulzar las palabras es una clave de los falsos cristos, de los que predican un falso Cristo. Perfecto. Vamos a ver ahora, hablando de Yeshua, hablando del Mesías, vamos a
vamos a ver qué decía Yeshua proféticamente. Mire, si hay un capítulo profético en los libros después de Yeshua, en Matías, Mateos, los libros que son después de Yeshua, después de Malaquías en su Biblia, Matías, si vamos al capítulo 24, el capítulo 24 es un número profético. Ahí están contenidos secretos que desde ese momento que Yeshua hablaba al pie del Monte de los Olivos, o en el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo, hasta hoy, hasta el advenimiento segundo de Yeshua, tenemos claves profundísimas. Entonces, Mateo 24, 24. Acompáñenme, por favor. Pare el video, busque el texto, llénese del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Mateo 24, 24. Mis palabras son espíritu, dice Yeshua. Así que si se quiere llenar del Espíritu Santo, en principio, bajo oración, llénese de la palabra de Yeshua. Entonces dice en el 24:24, en las señales del fin, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Así que dice que en el tiempo de su segundo advenimiento, en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la ira de Jehová, en el tiempo de las trompetas, del advenimiento de Yeshua, o sea, en el tiempo de las iglesias, de la tribulación, de la ira, de las trompetas. Bueno, en todos esos tiempos va a suceder esto. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, entonces, acá está empezando a hablar de señales falsas, que serán milagros. Ustedes van a ver que muchas falsas congregaciones cimientan su autenticidad en virtud de los milagros que realizan. Milagros que pueden ser engañosos o pueden ser hechos en un poder que no sea el de Dios, que sean de otras criaturas poderosas creadas. Hay falsos milagros, hay milagros o hay engaños de milagros. Sea lo que sea, dice que estos falsos cristos, falsos profetas, van a ser grandes señales y prodigios. Grandes, no pequeñas, solamente. Entonces, acá nos está diciendo, no nos dice cuál es la señal de los verdaderos siervos, o de los verdaderos predicadores del Cristo, de Yeshua, sino que nos dice que con seguridad los milagros no son una evidencia o una señal de autenticidad. Así como sucedió en Egipto frente al faraón, a instancias de Moisés y a Aarón, que los magos hacían señales y prodigios y milagros, asimismo habrá falsos líderes, falsos cristos, falsas congregaciones que estarán haciendo milagros y querrán autenticar la falsedad de su doctrina a través de esos poderes engañosos, como dice el apóstol Pablo. Después vamos a ver eso de los poderes engañosos. Muy bien. Después sigue hablando del anticristo. Dice, habla del anticristo para el tiempo final, que no se engañen, que por más que le digan que está en los aposentos, o que está en el desierto, que ya está en el desierto, no le crean porque no va a venir así, va a ser repentino, inesperado para la mayor parte de los seres humanos, no para sus siervos, pero va a ser así repentino. Ok, perfecto. Ya ahí tenemos un texto impresionante que nos está diciendo que los milagros, como todos pretenden fundamentar, de que porque tienen milagros tienen la presencia divina, bueno, ya vemos que es falsedad. Eso no es evidencia. Muy bien. Ahora,
vamos a ver un poco, vamos a ir a qué dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 2:9. 2:9. Segunda de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo no, segunda de Timoteo 3:5. 3:5. 3:5 va a estar mejor. 3:5. En 2 de Timoteo 3, como ustedes están viendo, está hablando de los hombres en general, las mujeres, los falsos siervos, los que predican a falsos cristos, y me interesa en particular la clave que da sobre su carácter, sobre el carácter. El carácter nuestro es muy importante, es algo que obviamente cuando uno recepcionó el Evangelio y se arrepintió de sus pecados y creyó en Yeshua, creyó que ese es el camino del reino. El arrepentimiento es una decisión, es decir, detesto lo malo que hice y no lo quiero repetir, quiero luchar para no repetirlo, me arrepiento, hago teshuvá. Pero esa es una parte importante del asunto. Uno se arrepiente, cree en Yeshua, empieza a conocer cómo es Él, las explicaciones que Él da de la Torá, el camino que Él nos fija, la invitación a que seamos sus siervos. Entonces empezamos a conocer los símbolos del nuevo pacto, conocemos el nuevo sacerdocio, bueno, todo eso es emocionante. Pero más allá de eso, una vez que nos hemos arrepentido, que tenemos teshuvá en nuestra vida, ahora viene tikkun, viene la conversión. ¿Qué es la conversión? Justamente es aprender, es cambiar nuestro carácter, es aprender a vivir libres de pecado. Cosa que en algunos casos y en algunos pecados no es instantáneo. No hay, bueno, la magia existe, pero no es de Dios. Las cosas mágicas no vienen de Dios. Y no he visto nunca que Dios convierta así milagrosamente. Que una persona de un día para otro aparezca con un nuevo carácter. Entonces, vamos a tener que ceñirnos el lomo, cargar nuestra cruz y enfrentar la conversión, el tikkun. No solo el teshuvá, el arrepentimiento, sino ahora la conversión. Hay un periodo de conversión. Entonces, todos los que pretendemos estar en el camino de Yeshua, estamos en ese proceso de conversión. Y tenemos que compararnos contra nosotros mismos, no contra los demás. Vernos cómo éramos hace un año, hace 10 años, hace 5 años, hace 2 meses atrás, y reflexionar si realmente estamos en ese camino. Si estamos en ese camino, estamos en un camino de conversión. Estamos en un camino de santidad. Un camino que nos libra del pecado, nos cambia el carácter, nos prepara para el servicio a Dios, un servicio efectivo. Recuerden, perdónenme que el atajo que tomo, pero es importantísimo. Recuerden el caso de Moisés, Moshe. Los primeros 40 años de vida, él aprendió a reinar en Egipto y también reconoció que ese no era su pueblo, que sus raíces estaban con los semitas, con los israelitas. Emocionante, ¿no? Descubrir eso. Y él desde juventud, en esa época 40 años era muy joven, y quiso cambiar las cosas. ¿Se acuerdan que primero asesinó, mató a un
a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Lo mató. Después quiso mediar entre dos israelitas que peleaban. Y los israelitas le contestaron, ¿tú quién eres? Para hacerte superior a nosotros, para hacerte el superior a nosotros. ¿Quién eres tú? O sea, que vemos que él de alguna manera tomó una decisión de liberar a su pueblo, pero no esperó los tiempos de Dios. Miren lo que es, ¿no? Los kairos, los moadines, los kairos, los tiempos de Dios, porque Moisés iba a ser un hombre grande entonces en el reino. Entonces, y tenían que esperar los tiempos de Dios. Fíjese qué impresionante, ¿no? Él quiso acelerar los tiempos. Dice, yo voy a cambiar esta situación. Pero había algo, o muchas cosas en el carácter, perdón, había muchas cosas en el carácter de Moshe que seguramente tenían que ser convertidos. Tenía que pasar por la etapa del tikkun. No solamente el teshuvá, sino el tikkun, la conversión. Y la evidencia apoya esto porque le llevó 40 años pastoreando y haciendo trabajos rurales y pastoreando ovejas y lidiando con su nueva familia, Yetro, hermosa familia que le dio una de sus hijas y que también le dio conocimiento del Eterno, lo llevó al Monte Santo. Y bueno, fíjese qué hermoso, ¿no? Y 40 años, 40 años. Así que 40 años antes él pensaría que estaba listo y evidentemente los caídos, los tiempos de Jehová no eran esos. Primero te tengo que formar. Y con 80 años, ya un viejo, para nosotros, ¿no? Una persona mayor, adulta, mayor, ahora ya cambió su perspectiva, porque cuando Jehová en Éxodo 3.14, capítulo 3, lo invita a participar de la liberación de su pueblo, ahora él ya tiene otra actitud. Yo seré la persona adecuada. O sea, es como que cambió su actitud. Ya no se comía a los chicos crudos, como dice el dicho acá en Argentina. Ya seré yo, podré. Tenía otra actitud, más humilde, más reflexiva, más que medía lo que iba a hacer. Pero ahora sí, y Jehová le dijo, sí, ahora estás preparado. Tu carácter, tu fuerza mental, la cosa espiritual en el corazón, el carácter, ¿no? La mente, la experiencia de vida, el conocimiento y el carácter en el corazón estaba adecuado para una gran obra. Así que ahora Moshe inicia una aventura maravillosa que le llevó otros 40 años más. Liberará a su pueblo. Qué hermosa historia esa. Pero fíjense, ¿no? Lo que es la conversión del carácter, ¿no? Como todos tenemos que estar trabajando en ese sentido. No sé si nos llevará 40 años a nosotros, 40 meses, 40 días, no creo. Así que bueno. Y en 2 Timoteo 3 dice que el carácter de esta gente iba a ser implacable, sin afecto a nadie, ingrato, desobediente, aborrecedores de lo bueno, infatuados, buscadores de placeres, hedonistas. Y hay una parte que me interesa fundamentalmente en el versículo 5, 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a tener una apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Importantes. Fíjese, así que los falsos predicadores van a querer autenticarse por milagros y van a tener una apariencia de piedad, de amor, de misericordia, que la gente va a empezar a reconocer como eso, como el verdadero amor, cuando es un falso amor, porque dice apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. O sea que cuando uno escarba, no va a haber amor ni misericordia. Va a haber una apariencia de. O sea que en definitiva va a haber una apariencia de milagros, como si vinieran de Dios, y va a haber una apariencia de piedad, de un carácter así amoroso, interesado, empático,
pero negando la eficacia de ella, o sea, no siendo realmente así, sino una apariencia. ¿eh? Pero en las personas superficiales eso cala profundo, o sea, manipula, lleva. Entonces uno tiene que sospechar, primero, de los milagros y segundo, de esas apariencias de piedad. Y recuérdese que leímos que endulzar la lengua o endulzar los oídos es algo que no viene de Dios. Todas las ofrendas que un siervo hace a Dios, uno que predica un verdadero Yeshua, van a ser sin levadura, con sal y sin miel. Eso lo enseña los libros antes de Yeshua, los profetas. Van a hablar justicia, van a hablar misericordia, van a hablar fidelidad. Perfecto. Entonces, este texto creo que es muy importante. Pablo nos sitúa en el carácter de las personas que van a tener para los tiempos finales, ¿no? Un carácter que se va desarmando. Segunda de Timoteo 3:5. Vamos a ver a Pablo también, segunda de Corintios 4, segunda de Corintios, sí, 4, a ver si encuentro lo que quiero mostrarles. Segunda de Corintios 4. Muy bien. Dice 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, Pablo fue munido de un evangelio, de un mensaje evangélico, que está, cito, en Marcos 1:14 y 15. En Mateo 4:17, Hechos 20:20, Hechos 26:20, bueno, un montón de lugares, ¿no? Inclusive hasta en el Viejo Pacto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, no podemos llegar al evangelio con la gente, está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Entonces, Pablo da una clave, dice, los que no puedan recibir o entender el evangelio son los que se pierden. Dice, es duro, ¿no? Pero Pablo está diciendo eso, dice que cuando no pueden entender el evangelio de Cristo, que es tan simple, que es para llegar al reino de Dios uno tiene que arrepentirse y creer en Él. Y creer en Él no es creer que existe, sino creer en el mensaje que Él trajo. O sea, creer a Él y en Él. Entonces, en Él y a Él sería el orden adecuado, ¿no? Entonces, uno realmente cuando se encuentra con grandes líderes religiosos y le pregunta el Evangelio, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte no reconocen el Evangelio verdadero. Entonces ustedes ahí tienen otra prueba de qué siervos predican al falso Cristo. Están preparando el clima para el anticristo. O sea, ¿reconocen el Evangelio? Yo lo reconozco al Evangelio. Tengo claro la síntesis del mensaje de Yeshua, lo más importante que Él vino a hacer en la tierra. He venido para esto, para predicar las buenas nuevas a las personas. Yeshua lo dijo varias veces. Para esto he venido yo. Él trae un mensaje importante de parte de su Padre. Muy bien. Y va a haber personas que no lo reciben, que tienen no sé, el entendimiento cegado. Bueno, de esto es lo que habla Pablo de Satanás, ¿no? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, habla del primer siglo, ¿no? Sigue siendo el mismo que de este siglo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, o sea, la claridad del Evangelio. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Perfecto. Entonces, el entendimiento del Evangelio está velado por la acción, esta acción de la lengua dulce, esta acción de sembrar rebeldía, esta acción de la levadura, de sembrar falsa doctrina, falsa
distorsionar la interpretación tan simple que tiene la palabra de Dios, ¿no? Tan simple. Así que bueno, la segunda señal, la tercera señal ya venimos diciendo, es la de que las personas que predican a ese falso Cristo no entienden ni difunden un evangelio verdadero. Así que, bueno, esto es importantísimo. Es importantísimo lo que Pablo nos está mencionando acá. Muy bien. Ahora me gustaría que fuésemos Apocalipsis 13:13. Me gustaría Apocalipsis 13:13. Estoy tratando de mantenerme, como dije, en unos entre 6, 7, 8 textos, no más que eso. Espero que cumpla. 13:13. Muy bien. Estamos en el contexto de las trompetas. Recuerden el orden los tiempos que el Apocalipsis nos está situando. Habla de una época de las iglesias, habla de una época de tribulación y de gran tribulación, que son los sellos, los caballos. Habla después de una época de trompetas, anunciando su advenimiento, y después habla de una época de la ira, y por último desembocando la época del reino. En los grandes periodos vemos un periodo de tradición oral en la época de Noé, de Enoc. Después vemos una época donde se va cimentando la Torá, la ley de Dios, a través de Moshe, la época de Moshe, la época de la ley. Después entramos en un periodo de gracia, que es a partir de Yeshua. La gracia es un periodo donde Yeshua muere por nuestros pecados de muerte, donde nos llaman al arrepentimiento permanentemente a la humanidad. Esa gracia se termina, y ese terminar de la gracia se anuncia en las trompetas. Entonces, cuando la gracia se termina, da lugar a la ira de Dios, al día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios que se anuncia en los profetas, ¿no? En Isaías, por ejemplo. Y después de la ira de Dios, el advenimiento del milenio, que desemboca en la nueva Jerusalén sobre el monte Sión, en la tierra. Bueno, muy bien. Estos son los grandes tiempos. Acá, en este momento, está hablando de las trompetas. Dice, en ese momento dice, también hace grandes señales. 13, por ahí podemos dar un poquito más. Bueno, está hablando de una bestia que entendemos que es el anticristo. Dice, ese también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, de vuelta, la misma estrategia de engañar de las congregaciones falsas y de los predicadores falsos. De nuevo, señales, prodigios, milagros. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen. Bueno, y ahí viene todo el tema de la marca de la bestia, el 666 y todo eso. Perfecto. Pero el punto que yo perseguía es las falsas señales, de vuelta. No solo los falsos cristos, los falsos siervos, los falsos profetas, sino que el anticristo también va a hacer la misma estrategia. Milagros. Milagros y hacer parecer que su carácter es piadoso. Hablar con mucha miel, con poca sal, con mucha levadura, y así hacer que el producto, la comida que él dé, sea agradable al paladar de las personas que ha sido formado por estos falsos pastores. Así que vemos que desde lo pequeño hacia lo grande siempre la estrategia está por ese lado. Está por ese lado la estrategia. Muy bien, Apocalipsis 13:13.
Muy bien. Otro texto que quiero considerar es Segunda de los Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, podemos leer muy bien. Bueno, es interesante, usted léalo completo, al capítulo 2, porque le va a dar un contexto interesante. Yo voy a leer a partir del 8, que dice Pablo, Saúl, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, ya el personaje final, ¿no? Todos los anteriores, falsos pastores y falsas religiones fueron preparando el clima, y ahora se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, ahí está, poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense que por todos lados la gran señal es los milagros, los milagros falsos, la magia, ¿no? Y los milagros, y la magia y los actos engañosos también. Dice el 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que la protección contra todos estos engaños, estos falsos pastores, estas falsas religiones, el anticristo, los falsos profetas, es el amor a la verdad, tu palabra es la verdad. O sea, nosotros cuando oramos y con respeto nos dirigimos a la palabra de Dios diariamente, si nosotros respetamos la palabra de Dios, Dios nos respeta a través de su palabra y nos va guiando y nos va alertando de los engaños enormes. Hay muy pocas posibilidades de poder superar esto, prácticamente imposible si no rendimos nuestro corazón a la palabra de Dios, a la oración, al ministerio, congregarse con personas de sana doctrina. Muy bien. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces los milagros, los engaños, las falsas doctrinas, la miel del discurso, todo eso los va a seducir y los va a llevar por el camino de la muerte. Duro, ¿no? Pero cierto, ¿no? Así que, bueno, hemos visto varios criterios, ¿no? Y todo empezó también con eso profético de Mateo 24, que decía que iba a haber anticristos, señales, falsos profetas, ¿no? En el siglo final. Y para rematar, voy a leer las palabras de Yeshua. Por favor, busquen este texto, Mateo 7, cerca del 20, Mateo 7, 21, donde dice, pensemos esto que es importantísimo, concentrémonos. No todo el que me dice Señor, Señor, Adón, Adón, no todo el que me dice Señor, Señor, no el que me esté alabando, está diciendo, no el que hable de la boca para afuera de mí, no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de su Padre es la Torá, de los que lo enseñó desde Génesis hasta Apocalipsis, en la instrucción divina. La voluntad de su Padre, porque él trajo de su Padre, no vino por sí mismo. O sea que él completó lo que su Padre había comenzado con los profetas como Moisés, ¿no? Y ahora dice, está hablando del juicio, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. De vuelta, ¿se da cuenta? Los milagros, echar fuera demonios. Todas esas credenciales son falsas. Fíjese lo que dice. Es la excusa que ponen los que no lo tienen a él. Y Yeshua les declarará. Entonces les declararé, nunca los conocí yo. Yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, que bueno, Casidodo tuvo que tomar esa palabra, por tomar una, digamos, de todas
todas las palabras que están incluidas en la palabra anomia, original griega. Los anómicos, los anómicos, que es la palabra que va ahí, la anomia, es el que no cumple la ley de Dios. A esa maldad se refiere Casidoro. La maldad de no cumplir, por eso uno tiene que escarbar en la palabra. La maldad, dice, entonces ahí aparece velada la principal clave. Sabemos por un lado que la señal falsa va a ser los milagros, los actos poderosos, la lengua endulzada, el falso amor, esa simulación de piedad y de misericordia, de hablar con amor, así endulzando, ¿no? Ya nos advirtieron de eso. Y los milagros, y las expulsiones de demonios, y todo eso, y las falsas profecías. Pero ahora nos da lo más importante, que es la señal verdadera. Dice, nunca los conocí, hacedores de anomia, los que no tienen ley de Dios, los que no obran como Dios pide. Entonces ahí aparece la señal de los verdaderos siervos. Uno tiene que esmerarse por conocer si las personas que predican, si las congregaciones viven conforme a la ley de Dios. No a las doctrinas de los hombres, a las religiones. No. Las religiones son falsedad en su gran mayoría, sino todas. No, la ley de Dios. Viven conforme a lo que está escrito en la palabra. Ahí está la señal. Eso le van a predicar al verdadero Cristo. Le van a predicar el verdadero Evangelio. Van a predicar el verdadero Evangelio. El Evangelio de arrepentimiento. El Evangelio de conversión. El Evangelio de creer en y a Yeshua. Ese es el camino al reino de Dios y es el verdadero Evangelio. Así que con esto rematamos lo más importante que yo veo para comunicar con respecto a esta difícil época y esta difícil señal que son los falsos cristos. Así que bueno, ha sido un placer enorme para mí comunicarme con ustedes. Quedamos disponibles para alguna aclaración. Recuerden también que ofrecemos estudios bíblicos, por supuesto, gratuitos. Y también ayudamos a personas que quieran salir a ministrar casa a casa, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. También podemos hacer arreglos en ese sentido. Los que necesitan un apoyo para hacer eso, en el sentido de animarse, ¿no? de motivarlos y de darle herramientas para hacerlo. Recuerden el gran mandamiento de que los que obedecían el último gran mandamiento de Yeshua, el anteúltimo fue el amor, como Él nos amó, una señal, el amor como Él nos amó, Él amaba por momentos exhortando duramente a las personas, ¿no? Eso es interesante interpretar cómo amó Él, ¿no? Y por otra parte, el último mandamiento que da Él, después de resucitado, de hacer discípulos, enseñando los mandamientos, bautizándole a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua. Entonces, ahí tenemos las señales verdaderas. Hablar sin levadura, hablar con sal, hablar sin miel, sin endulzar los oídos, decir las cosas como son. A ustedes les es concedido, decía Yeshua, los secretos del reino, pero a ellos solo en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, y así no se conviertan y yo no los salve. Ahí tienen una palabra sin miel de Yeshua, por ejemplo. Así él decía, los tibios los voy a vomitar de mi boca. Ahí ven mensajes duros de Yeshua, que nosotros percibimos por duros, y que el mundo los toma como falta de amor. No, eso es amor verdadero. Amor verdadero es decir a la persona lo que no quiere escuchar. El que no junta conmigo, decía Yeshua, desparrama. ¿Qué tal eso? O estamos juntando gente para el reino, o estamos desparramando. No habría otro. Deja que los muertos, decía Yeshua, entierran a sus muertos.
Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Será importante anunciar el reino de Dios? Dice, deja que los muertos, o sea, como que hay muertos que entierran a sus muertos y los que anuncian el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le decía a un pretendido discípulo de él. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mas tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Será importante anunciar el reino de Dios? ¿Qué le parece? Es hermoso anunciar el reino de Dios. Es hermoso. Es hermoso ganar tiempo en nuestra vida para hacer la obra de Dios. Una obra que se va a terminar porque va a venir otra etapa de la humanidad y que Dios nos da participación. Así que lo animamos a que usted, y si en algo podemos ayudar, trataremos, acá estamos. No se puede conectar por el mail, se puede conectar por YouTube con nosotros, podemos instrumentar un estudio de la Biblia, podemos ayudar de distintas maneras. Estos videos son ayuda, y el día de mañana, si persevera, podrá congregarse también, aunque sea virtualmente con nosotros. Así que estamos disponibles. Bueno, queridos, eh, quería comentarles este tema. Estoy muy contento de comunicarme con ustedes. Les mando una bendición de Dios, bendiciones de Dios y seguimos en contacto. Bendiciones, bendiciones.